Desde el año 1020, los cronistas habían registrado la presencia de herejes en el condado de Tolosa y constatado sus vínculos con la secta búlgara de los bogomilos. Su doctrina, muy influida por las teorías platónicas, se fundaba en el dualismo maniqueo y se inspiraba en una lectura peculiar de la Biblia. Dios, fuente de bien y de la luz, se oponía a Satán, principio del mal y de las tinieblas, enraizado en la materia. Satán había corrompido al ser humano, que originalmente era bueno, de modo que éste libraba un combate entre el bien y el mal, que procedía de lo temporal y deleznable. El ser humano, a fin de alcanzar el séptimo cielo, que les estaba reservado a los espíritus puros, debía liberarse de la materia y desprenderse de este mundo perecedero. Así pues, para librarse de la prisión de la carne, los cátaros, que significaba puros en griego, rechazaban el matrimonio y la procreación. Cada domingo se congregaban para orar y consumir juntos el pan consagrado. Después de 3 años de instrucción, el fiel se consideraba apto para recibir el consolamentum, el principal sacramento cátaro, que lo convertía en un perfecto, el cual se entregaba a la castidad, se negaba a matar, incluso en defensa propia, y seguía punto por punto los preceptos del Sermón de la Montaña. Los perfectos nunca comían carne, queso ni leche, y practicaban rigurosos ayunos. Este exigente tipo de vida no estaba al alcance de todo el mundo, de modo que la masa de fieles, los hombres buenos, no recibían el consolamentum, más que en el momento de su muerte. Esta herejía gozó de gran predicamento en Italia, en donde por asociación con los rebeldes del siglo XI se denominó a sus adeptos patarinos, del italiano patarini. Por otra parte, sus contemporáneos llamaron albigenses a los cátaros del mediodía de Francia, debido a que se concentraban en la región de Albi. En el 1120, el Papa Calixto II denunció esta herejía, que no obstante ganaba sin cesar nuevos adeptos. En el año 1179, el Tercer Concilio de Letrán reiteró la condena y preconizó la lucha armada contra los herejes. En 1206, Domingo de Guzmán, futuro Santo Domingo, un predicador castellano de unos 30 años, se propuso convertirlos. Para distinguirse del clero ordinario rico y ostentoso, este predicador llevaba los pies descalzos, vestía un modesto hábito blanco y mendigaba para obtener su alimento. Sin embargo, despertó escasas simpatías en el agitado mediodía de Francia, cuya nobleza al fin y al cabo veía con satisfacción crecer una doctrina hostil a la jerarquía católica romana. El propio clero local, según confesión del conde de Tolosa, llegó a contagiarse por la herejía. En el 1208 fue asesinado en oscuras circunstancias al delegado papal, Pedro de Castelnau, cuando acababa de sostener una discusión con el conde Raimundo VI de Tolosa, favorable a la herejía. El papa excomulgó a este y al mismo tiempo promovió la idea de una cruzada. Felipe Augusto no quiso tomar parte en ella, pero los señores del norte de Francia, encabezados por Simón de Montfort, no dudaron en aprovechar la oportunidad de combatir por su fe. Raimundo VI se apresuró entonces a hacer penitencia solemne, pero ya era demasiado tarde. El ejército de los cruzados había irrumpido en el valle del Ródano, cometiendo toda clase de atrocidades, violencias y pillajes con el beneplácito de los cronistas que celebraron la destrucción de los herejes. Saquearon Béziers y masacraron a sus habitantes. En la plaza fuerte del Labor ahorcaron a todos sus defensores. En Bran sacaron los ojos y cortaron la nariz a los hombres, y por todas partes las ciudades se iluminaban con el resplandor de las hogueras. Roger Raimundo Trencabel, vizconde de Béziers, capituló en Carcassonne y sus tierras pasaron a manos de Simón de Montfort. El conde de Tolosa, consciente del peligro, reemprendió la lucha en 1211 con la ayuda de Pedro II de Aragón, señor del Languedoc, pero este fue vencido en la batalla de Muret en 1213. Los cruzados sitiaron Toulouse hasta 1215. Raimundo VI cedió sus estados a Simón de Montfort, aunque Raimundo VII, heredero del conde de Tolosa, conservó Nimes, Becaur y sus tierras de Provenza. 2 años más tarde, Raimundo VII recobró Toulouse, y al año siguiente, 1218, murió Simón de Montfort, cuando trataba de recuperarla. Entonces cesaron las luchas de los cruzados, y tras la muerte de Raimundo VI, su hijo reconquistó sus antiguos dominios en poder de Amaury, hijo de Simón de Montfort. La herejía continuó desarrollándose hasta que intervino el rey de Francia. El rey Luis VIII, hijo de Felipe II Augusto, venía interesándose por los asuntos de Languedoc. A diferencia de su padre, encabezó personalmente una cruzada en 1226, después de que el concilio de Bourges excomulgara a Raimundo VII. Conquistó el Languedoc, aunque renunció a atacar Toulouse y murió en noviembre del mismo año, 1226, en el camino de vuelta. Con todo, Raimundo VII suspendió la lucha en 1228. Al año siguiente, el Tratado de París puso fin a la guerra entre el conde de Tolosa y el rey de Francia, Luis XI, representado por la reina regente Blanca de Castilla. La corona se quedó con el Languedoc, mientras que el conde conservó Toulouse, pero casó a su hija única Juana con Alfonso, conde de Poitiers, y hermano del futuro San Luis. En Toulouse se fundó por entonces una universidad para difundir la doctrina católica en el país cátaro. Todavía volvió a rebelarse una vez más Raimundo VII, en 1242, antes de someterse definitivamente a Luis IX.
A su muerte, el hermano del rey de Francia heredó sus posesiones y cuando Alfonso de Poitiers y Juana de Tolosa murieron sin herederos, las tierras tolosanas pasaron a los dominios reales. A partir de 1229, el Papa se propuso como principal objetivo extirpar la herejía. Gregorio IX organizó esta misión, la Inquisición, y se la encomendó a los dominicos. Ya en 1215, el Cuarto Concilio de Letrán había reconocido la Orden de los Hermanos Predicadores, fundada en Toulouse por Santo Domingo, quien al mismo tiempo que predicaba la cruzada, estableció las distintas modalidades para convertir herejes. La Inquisición, cuyo nombre se basaba en un procedimiento de investigación de la falta, original de aquella época, funcionaba como un tribunal de excepción permanente. Se perseguía a toda persona sospechosa y había que arrancarle la verdad. Desde 1260, el Papa permitió que para ello se utilizase la tortura, y además se fomentó y se estimuló la delación mediante la confiscación de los bienes de los herejes, en beneficio de sus señores. La aplicación de los castigos se confiaba a las autoridades civiles, el brazo secular, y la pena de prisión se consideraba como una penitencia necesaria para la salvación del alma del reo. En Francia, la primera víctima de la Inquisición fue el obispo cátaro Vigurux de Baconia, al que se quemó en la hoguera en 1233. Con toda probabilidad, semejantes excesos contribuyeron a reavivar la guerra en Languedoc, donde en 1242 unos cátaros procedentes de Montsegur asesinaron a los inquisidores en vísperas de la Ascensión. Tras el fracaso de la última revuelta de Trencabel en 1242 y el sometimiento definitivo de Raimundo VII de Tolosa, más de 1 millar de cátaros se refugiaron en la fortaleza de Montsegur. Esta plaza fuerte, construida en 1205 sobre la cresta rocosa de una montaña, parecía capaz de resistir cualquier ataque. Su asedio duró desde el 14 de mayo de 1243 hasta el 14 de marzo de 1244. Los vencedores encontraron en ella 200 personas, hombres y mujeres, que se negaron a jurar de la herejía, por lo que acto seguido, el 16 de marzo de 1244, fueron quemados en la hoguera. Después de este trágico suceso, pronto convertido en leyenda, se persiguió sistemáticamente a los cátaros. Si bien no se conocen todas las operaciones de la Inquisición, algunas de las cuales son todavía objeto de debates históricos, los archivos y manuales prácticos de inquisidores han permitido reconstruir sus rigurosos métodos y algunos episodios de sus actuaciones. La Inquisición estableció un sistema organizado basado en una red de delaciones que se infiltraba en las asambleas de los cátaros y confirmaba declaraciones y confesiones. A partir de 1271 contó además con la ayuda de eficientes senescales, representantes del rey de Francia. En cualquier caso, no se condenaba con frecuencia a los herejes a morir en la hoguera. Para ello hacía falta que se negaran a confesar, es decir, que no reconocieran que estaban en el error. La tortura física se empleó en contadas ocasiones como método para lograr la confesión y cuando se hizo fue, sobre todo, para atemorizar a los posibles testigos. Pero en cambio, los inquisidores manejaban a la perfección todos los resortes de la psicología individual y colectiva. Sabían detectar al más débil para desolidarizarlo del grupo, jugar con las dudas y angustias de los perfectos y utilizar las sagradas escrituras. En las aldeas, la solidaridad no solía ser total, incluso cuando sus habitantes se concertaban contra los representantes del obispo o del rey. Algunos delatores murieron en misteriosas emboscadas, pese a que los cátaros rechazaban recurrir a la violencia. Al parecer, los albigenses eran ya poco numerosos a finales del siglo XIII. Algunos se refugiaron en Lombardía, donde la Inquisición quemó a 178 en el año 1277. En la región tolosana, Bernardo Guidó, su temible inquisidor, persiguió a los últimos cátaros a principios del siglo XIV.